¿Qué tal amigos de la Federación Peruana de Voleibol? Bienvenidos a otra transmisión especial del fanpage de la Federación del deporte más laureado de nuestro país. 78 años de historia de la Federación Peruana de Voleibol. Hemos conversado con varios protagonistas durante las últimas semanas, hemos tenido invitados especiales y hoy también tenemos el gusto de presentar al doctor César Adriancén. Él es médico del deporte de la Federación Peruana de Voleibol, porque hay un tema que está asociado ahora al lenguaje deportivo, protocolos sanitarios. Entonces, hay varias preguntas, interrogantes. Le agradecemos al doctor Adriancén por darnos esta oportunidad de estar en una transmisión, una entrevista, para que él nos dé a conocer cuáles van a ser las pautas, los caminos a seguir en esta situación que vivimos, en esta coyuntura especial. También nos acompaña otro César, es la tarde de los Césares, César Pichotti, gerente de comunicaciones de la Federación Peruana de Voleibol. Así que, por un tema de cortesía, y porque es así como están las cosas establecidas también, permítame saludar al doctor César Adriancén, médico del deporte y a la vez, obviamente, el doctor de la Federación Peruana de Voleibol, que nos va a explicar sobre los protocolos sanitarios y cómo llegar otra vez a la reanudación de las actividades deportivas en el deporte tan querido como es el voleibol. Doctor Adriancén, en primer lugar, bienvenido a esta transmisión en directo de la Federación Peruana de Voleibol. Bienvenido a la cuenta oficial de la Federación. Muy buenas tardes, doctor. ¿Cómo le va? Muy buenas, muchas gracias Martín, gracias César por la invitación y buenas tardes también con toda la familia del voleibol peruano. Bueno, en César realidad, Pichotti. como tú lo Sí, dices diga. ahora, eh, no, sí, te quería comentar que obviamente todo este tema de COVID-19 nos afecta a todos y que obviamente Federación Peruana de Voleibol no es la excepción. Y por lo tanto, este tema realmente me parece muy interesante de tocar y explicar a todos los que vivimos y nos apasionamos por el voleibol, ¿no? Perfecto, doctor Adriancén. Vamos a dar también la bienvenida a César Pichotti, que realmente está haciendo una labor permanente, sobre todo el departamento de prensa, de comunicar correctamente qué está permitido y qué no. César Pichotti, bienvenido como siempre al fanpage de la Federación Peruana de Voleibol. ¿Qué te va, César? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, doctor? Muy buenas tardes a todos los seguidores de la fanpage de la Federación Peruana de Voleibol. Muy buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Una hora especial, una hora en que están todos reunidos en casa, almorzando, probablemente escuchando esta transmisión también. La inquietud de la Federación ha sido justamente tratar de absolver algunas inquietudes, algunas preguntas muy puntuales que se las queramos hacer al doctor, porque han surgido dudas con respecto a quiénes deben de entrenar, cuándo se va a empezar a entrenar, dónde se va a entrenar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el doctor, que ha sido el responsable de la elaboración de estos protocolos, con la sapiencia que él le caracteriza, nos va a indicar y nos va a absolver todas estas preguntas, Martín, y otras más, porque se nos ocurre, por ejemplo, cómo van a ser estas fases para iniciar los entrenamientos, cuándo se va a poder competir, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, nada, Perfecto, César. simplemente, doctor. Sí, adelante, Martín. Sí, Por César, supuesto. está bien. Vamos a ir. La primera inquietud. ¿Qué está permitido y qué no? ¿Y hacia quién está dirigido estos protocolos sanitarios? Y vamos a hablar de los tiempos. Por ejemplo, en el voleibol, concretamente, doctor Adrián C., ¿quiénes podrían y en cuánto tiempo, reitero, ya reanudar sus actividades de entrenamientos y de qué manera, doctor? Lo escuchamos, por favor, doctor Adrián C. Claro, claro. Digamos, los protocolos elaborados son el protocolo de entrenamientos que está dirigido para todos los atletas federados y el protocolo de competencias en el cual ya se hace una extensión mucho más grande ya hacia clubes y ligas nacionales, ¿no? Por el momento, lo que ya está aprobado en sí es el protocolo de entrenamientos para los atletas federados.
actualmente nos encontramos en la fase 0, lo cual quiere decir que todas las instalaciones de la sede principal de entrenamiento se están acondicionando, se está ejecutando el presupuesto para la compra de equipamientos e insumos necesarios para brindar la seguridad del caso de todos nuestros atletas y miembros del cuerpo técnico. En ese sentido, actualmente también durante la fase 0, el día de mañana vamos a dar inicio a un ciclo de capacitaciones que son 5 semanas intensivas en las cuales vamos a explicar a cada detalle diferentes temas acerca de el plan para el reinicio de entrenamiento y las diferentes medidas de bioseguridad que nosotros debemos de tomar desde el momento en el cual salimos desde la casa, llegamos al recinto de entrenamiento, y cómo nos comportamos dentro del recinto, así como algunas instrucciones sobre cómo regresar a la casa, ¿no? Básicamente, la fecha aproximada para iniciar las operaciones ya con la fase 1 de entrenamiento vendría a ser en julio del presente año. Doctor, a ver, hubo mucha confusión, como dije hace un rato, con respecto a quienes aplica este reinicio a las actividades de entrenamiento. Algunos clubes tuvieron algún tipo de confusión, pensaron que ya estaban ya con la luz verde para poder iniciar. ¿Quiénes realmente están, digamos, comprendidos dentro de este reinicio del protocolo? ¿Hacia quiénes está dirigido este documento básicamente? Claro, actualmente lo aprobado es para los atletas de la Federación Peruana de Voleibol y aquellos mayores de 16 años. Básicamente es por un tema legal y por un tema de derechos de niños y adolescentes, ¿no? Las personas menores de 16 años no pueden ser expuestas a riesgo y eso es lo que también debemos de tener en cuenta. Actualmente, si bien es cierto, el Estado ha dado una serie de medidas de contención para frenar el impacto de la pandemia de COVID-19, todavía vivimos en un entorno en el cual la posibilidad de infección por COVID está, se podría decir, a la vuelta de la esquina, en cualquier sitio. Entonces, todos los entrenamientos tienen que ser llevados a cabo con una serie de medidas de bioseguridad en cuanto a normas sociales de convivencia, en cuanto a desinfección, en cuanto a algunas reglas estrictas de bioseguridad, como es no tocarse la cara, como es lavarse las manos, ¿no? Y con respecto a los clubes, a ellos se les ha contemplado en el plan de competencia. Ellos sí van a tener también que presentar su propio protocolo adaptando las recomendaciones de los entrenamientos que nosotros estamos dando ahora en nuestro plan de reinicio de entrenamiento, pero ya adaptados a su realidad. Y de esta forma, ya con el protocolo aprobado, van a poder dar inicio a sus entrenamientos. Y cuando ya se consiga llegar a una fase 3 de las fases del plan de entrenamiento, ya se va a poder plantear el inicio oficial de las competencias, ¿no? Todo eso está planificado, pero hay que esperar el momento justo según la curva epidémica, ¿no? Porque lo que hay que tener en cuenta es que, si bien es cierto, todos queremos volver a realizar nuestra vida, nuestras actividades con normalidad, debe ser realizado con seguridad, porque en primer lugar está la vida y la seguridad de nuestros atletas. Estamos conversando con el doctor César Adriancén, médico del deporte y a la vez encargado de la parte médica de la Federación Peruana de Voleibol. Doctor, sigamos el proceso. Primera parte, haciendo un recuerdo que usted ha mencionado hace instantes, inmediato. Vamos paso a paso. Nos ha dado usted la claridad de muchos detalles. Solamente los atletas de alta competencia mayores de 16 años, es uno. Lo otro, no es que van a salir a entrenar mañana ni pasado. Exactamente. El proceso se inicia con la información, con las charlas. ¿Es así, doctor? Para entenderlo y también otra vez a los que recién se conectan, poder graficar los detalles.
Exactamente. Lo que tiene que saber la población en general es que en realidad el inicio de los entrenamientos tiene que ser muy planificado. Nosotros hemos colocado una serie de medidas en el plan, pero de nada sirve que de repente de aquí a la siguiente semana los atletas vayan a la zona de entrenamiento, porque obviamente si es que ellos no conocen el plan a detalle y las medidas que vamos a hacer, es muy difícil que lo lleven. Primero, tiene que haber un periodo de sensibilización en el cual todos ellos estén informados acerca de los síntomas de COVID-19, qué es lo que van a hacer dentro de la sede, a qué lugares van a ir primero, ¿no? Por ejemplo, también hemos incorporado dentro del plan un protocolo de desplazamiento. El atleta desde que ingresa pasa a una zona de desinfección de calzado, luego hacia una zona de lavado de manos y luego hacia una zona de control, donde ya se verifica si el atleta ha llenado una encuesta virtual acerca de haber negado los síntomas como tos, fiebre, malestar general, cefalea. Si todo eso fue ok, antes de salir de su casa, el atleta puede salir recién de su casa. Y también en ese mismo punto de la zona de control, aparte de verificar el envío de la encuesta, se verifica que el atleta tenga su prueba rápida actualizada, así como se realiza la toma de temperatura. Después de eso, vuelve a pasar por la zona de lavado de manos y pasa a la zona de vestuario, donde también se tiene un estricto control del aforo, porque debemos evitar precisamente eso, ¿no? Que se pierda el distanciamiento social. Luego de para el vestuario ya se pasa a entrenar. Entonces, cada una de estas medidas deben ser comprendidas por los atletas porque no vamos a esperar a que ellos lleguen hacia la zona de la sede para recién explicarles todo el proceso, todas las medidas, las normas, ¿no? Entonces, cada uno de estos puntos son necesarios transmitirlos y que ellos los puedan interiorizar. Doctor Ariancín, a ver, usted nos explicó que el protocolo de reinicio del entrenamiento va a tener 4 fases, ¿correcto? Esta primera fase, que se va a iniciar a partir de julio, o la quincena de julio, como usted también ya adelantó, se refiere básicamente a que el atleta está viniendo de una para que a pesar que ha hecho entrenamientos en casa, que se ha dedicado a mantenerse, digamos, en forma de alguna manera, no es lo mismo que realice un entrenamiento presencial con su preparador físico. Entonces, usted nos explicó que esta primera fase se va a remitir a ejercicios de baja y mediana intensidad y que además va a tratar de acondicionar al deportista luego de esta para. Explíquenos un poco exactamente la primera fase, ¿en qué va a consistir? Exactamente. Para la primera fase, los entrenadores van a presentar su plan en el cual debe estar enfocado en la prevención de lesiones, la readaptación y reacondicionamiento de los atletas y básicamente para nosotros también es que, que este periodo de la primera fase pueda servir para que los atletas pongan en práctica todo lo aprendido en la fase de sensibilización y en la fase de concientización acerca de el riesgo de la infección por COVID, ¿no? Los trabajos que van a realizar son de bajas a moderadas intensidades, ¿de acuerdo? Y se va a realizar trabajo con resistencias, con cargas, pero precisamente teniendo en cuenta una repetición máxima, que es una medida de la intensidad del entrenamiento con cargas o con pesas, con ligas, que también va a ser baja, menor a 60% para empezar. Trabajo de fluidez, trabajo de balance, todo esto orientado precisamente a prevención de lesiones. También como parte del área médica estamos realizando algunas coordinaciones con FIP para poder incorporar un protocolo que ya ha demostrado prevención de lesiones, que tiene con evidencia un protocolo, un programa de prevención de lesiones que es el Volley Bay y como para poder también dar una asesoría adicional a los atletas, ¿no? Así como se está comenzando con un proyecto de la validación del cuestionario de Oslo para poder realizar la medida de las lesiones, porque tampoco no podemos saber si lo que estamos haciendo sirve precisamente para prevención de lesiones
si es que no medimos precisamente la incidencia de lesiones cada cierto tiempo, ¿no? De una forma estandarizada, organizada y que haya demostrado de forma sólida, con evidencia que sirve para eso esa herramienta, ¿no? Y otra prueba que nos Saludamos hacen a... también en los comentarios es si es que se va. Sí, No, perdón, sí, doctor, siga usted, siga usted. Lo estaba interrumpiendo, perdón. pero siga usted. Ah, sí, no, sí. Por ejemplo, Elsa Gastiburu nos pregunta acerca si se va a realizar algunas pruebas de COVID, ¿no? Y en realidad sí. En los 14 días previos, todos los trabajadores priorizados que son, por ejemplo, ¿no? Personal de salud, personal de limpieza y desinfección, así como también los miembros del cuerpo técnico y los atletas van a tener una primera prueba que vendría a ser la prueba serológica rápida contra COVID-19. ¿Por qué hemos escogido esta prueba? Es básicamente porque tiene mayor sensibilidad que la prueba molecular y porque esta prueba está orientada precisamente a personas sanas, personas sin síntomas. Otra cosa sería si alguno de ellos tuviese algún síntoma de sospecha, ya de repente nos vamos por escoger una prueba molecular, pero a todas las personas antes de comenzar, sí, se les realizará las pruebas rápidas serológicas de COVID-19. Bien, bien doctor Adriansen, usted está ahí un paso adelante, eso es fundamental, porque está también Ya transmitiendo las tiene experiencia, consultas del doctor, ya público del fanpage. en manejo de Eh, redes, ¿ah? Así está bien. Saludamos también a Yanina Sí. Monroy, a Elsa, usted también lo hizo, doctor. Liga Distrital de Voleibol de Chiclayo también se conecta, Ever Liseta, Jauregui Merino, Mario Vilela desde Estados Unidos, y a todos en general, muchas gracias a Miguel Ángel Díaz Piallo, la misma Elsa, Carlos Gómez, a todos en general, muchas gracias. Doctor, usted ha mencionado algo que es fundamental y hay que decirlo cuantas veces sea necesario. Lo importante es la salud. Parece una frase hecha, pero hay que decirlo siempre. Hay que ser cautelosos en este tema, doctor. Hay que ser cautelosos en este tema. Totalmente, totalmente. La verdad es que es un virus que en particular, como es relativamente nuevo, no se conoce el impacto real que podría tener en los atletas y en las personas. Sabemos que gran parte de ellos lo más probable es que van a ser asintomáticos o van a tener síntomas leves, pero han habido casos en Europa, en particular en Italia e Inglaterra, de 3 casos de atletas olímpicos que incluso han tenido que pasar a unidades intensivas. Uno de ellos es, por ejemplo, Mark Stur, que es un atleta de Inglaterra que precisamente tuvo que pasar algunos días en UCI y precisamente nosotros queremos minimizar todo el riesgo de infección que se pueda. El riesgo, lamentablemente, siempre va a existir, siempre va a haber. Muy probablemente durante todo el 2020 el riesgo de una infección va a haber y la curva epidemiológica todavía se puede mantener durante este periodo de tiempo. Pero lo que nosotros debemos hacer es aprender a vivir, a convivir, se puede decir, con la infección y tomar todas las medidas para que este riesgo sea minimizado todo lo que se pueda. Doctor, César. teniendo en cuenta, por ejemplo, el protocolo me imagino que nos indica qué se hace con un deportista que pasa su prueba rápida y de pronto se encuentra que es asintomático. Tiene el virus, pero no lo ha, digamos, no lo ha generado como una enfermedad. ¿Qué se hace con ese deportista? ¿Se lo separa? ¿Se le manda a cuarentena? ¿Y qué se hace también con el deportista que viene con algo de fiebre? O sea, ¿cuál es la prevención que se va a tener en estos casos, por ejemplo? Claro, el deportista que, por ejemplo, durante esta prueba de tamizaje, ¿no? Llega y se le encuentra que ha tenido la prueba de tamizaje positiva. Lo que hay que tener en cuenta es que la prueba de tamizaje detecta tanto anticuerpos de una infección pasada como anticuerpos agudos. Independientemente del resultado, el atleta va a pasar a un aislamiento domiciliario por 14 días. Los 14 días son el periodo en el cual
en los casos leves, el paciente puede llegar a transmitir la enfermedad. Posteriormente a ello, se va a hacer una valoración del atleta porque el COVID-19 muchas veces lo que sucede es de que puede dejar alguna secuela a nivel cardíaco. Entonces, lo mínimo que se va a hacer es un electrocardiograma y también a nivel respiratorio. Y también se va a hacer, en ese caso, una prueba de una espirometría para evaluar los flujos pulmonares. Pero en ese sentido, ya todo eso va a depender de cada cuadro en particular. Estoy mencionando en líneas generales de lo básico, ¿no? Obviamente, a este atleta, en caso de no tener ningún síntoma de severidad, pues lo que se va a hacer es el control diario vía teleconsulta. Ahora, hay que ponernos en el caso, como mencionaste, el segundo caso de un atleta que llega, de repente no siente nada y se le detecta la temperatura, una temperatura elevada, digamos 38 grados. Entonces, este atleta va a tener que también pasar a un proceso de aislamiento domiciliario y se van a hacer las coordinaciones respectivas para poder tomar, en este caso, como ha empezado con los síntomas, lo ideal sería tomarle una prueba molecular. Pero también nos sirve la prueba rápida, porque la prueba molecular, la primera semana tiene una sensibilidad aproximada de 80%, o sea, puede ser que me salga negativa. Pero en la prueba rápida, si un paciente me tuvo una prueba negativa, en primer lugar, ¿no? Y luego la prueba rápida después vira, cambia a positiva, ese paciente es casi con toda seguridad de que ha tenido la infección por COVID. Entonces hay que hacerle los controles respectivos precisamente para poder, eh, digamos, vigilar que no tenga ningún signo de severidad. Cuando el atleta llega a la federación y si en caso se le encuentra algún síntoma o un signo, lo primero que vamos a hacer van a ser monitorear signos vitales y de esta forma vamos a tener la garantía de que efectivamente, al menos en ese momento, su vida no corre riesgo y está estable. Entonces, ya después pasa a un aislamiento domiciliario y se realizan las pruebas respectivas para poder confirmar si efectivamente los signos que tienen pertenecen a una infección por SARS-CoV-2 o una infección COVID-19, ¿no? Doctor, simulemos que estamos ante los deportistas en Sí. estos momentos. ¿Cuál sería una charla, así hagamos un ejemplo de cómo usted le daría el mensaje a los protagonistas? Lo escuchamos, doctor, brevemente. Por supuesto. Bueno, básicamente para los atletas, lo que les quiero comunicar es que desafortunadamente el contexto y nuestra vida misma ha cambiado ahora mismo. Hay puntos básicos que ya no vamos a poder llevar a cabo, algunas formas de saludo, algunas arengas, siempre en todo momento vamos a tener que mantener distanciamiento social, ¿de acuerdo? En esta primera fase, los trabajos van a ser personalizados, individualizados, porque nos vamos a enfocar en la prevención de lesiones. Hay que tener en cuenta que en otros lugares, en Europa básicamente, en algunos clubes donde ya han iniciado los entrenamientos, la incidencia de lesiones ha sido muy elevada, precisamente por este periodo de para. Entonces, debemos de tomar el entrenamiento de prevención de lesiones con seriedad, precisamente para evitar cualquier tipo de estos problemas. Ahora, lo que es muy importante es que no se puede fomentar ningún tipo de reunión presencial. Dentro del mismo plan, es importante que sepan los atletas que este tipo de actividades se van a sancionar en caso de que se documente, se encuentre a un atleta fomentando reuniones grupales. Entonces hay que evitarlas en todo momento. Se pueden hacer reuniones virtuales, Zoom, etcétera, por cualquier otro medio, pero ante todo el atleta debe actuar con profesionalismo y responsabilidad en todo momento. Recordar también que si ustedes se cuidan, todos nos cuidamos. Ahora, lamentablemente, o bueno, o afortunadamente, depende del punto de vista, hemos entrado en una etapa en la cual en todo momento hay que actuar con mucha conciencia, porque ya la salud de la otra persona
depende de ti también. Si tú te cuidas, si tú tomas las medidas, no solamente te estás cuidando tú, estás cuidando a la gente de tu entorno, a tu familia y a tus compañeros que van a estar contigo. Así que hay que mantener distancia social, hay que evitar tocarse la cara y hay que usar la mascarilla o el equipo de protección que nos corresponda en todo momento. Doctor, yo quiero seguir con el César, tema. En Sí, breves palabras, usted. yo quiero seguir con el tema de la secuencia de fases. Ya hemos visto la fase 1, en qué consiste, cuáles son sus consecuencias, cuáles son las, digamos, las directivas. Vamos a la fase 2. En la fase 2 ya tenemos ya otro claro, tipo de entrenamiento y involucra, digamos, a más atletas dentro de este entrenamiento. Explíquenos un poco la fase 2. exactamente. Exactamente. Bueno, dentro de la fase 2, lo que hay que tener en cuenta es de que las principales diferencias son las siguientes. Eh, las intensidades ya van a ser altas, se van a ya permitir trabajos en grupos pequeños, ¿de acuerdo? Como máximo 4 personas, los cuales no van a variar en personas ni en entrenador durante el periodo que dure esa fase. Y tiene que haber un cumplimiento estricto del atleta de la fase 1, en la fase 1, para que pueda pasar a la siguiente fase. Básicamente porque ya la exposición va a ser mayor por parte de los atletas. Por eso mismo también este periodo de fase también depende del comportamiento de la curva epidemiológica, ¿no? De los casos de COVID-19. Y en este sentido, precisamente como vamos a trabajar actividades de alta intensidad, el uso de las mascarillas muchas veces no es factible por diferentes factores, por el movimiento, por el hecho de que durante el entrenamiento la sudoración y la humedad en general de la misma respiración daña muchas veces la mascarilla rápidamente y en tercer lugar también por el mismo hecho de que el usar la mascarilla genera un microclima dentro de la zona naso-oral que genera un espacio muerto, un espacio en el cual la concentración de los gases dentro de la mascarilla es distinto a la zona externa. Y esto se ha asociado con niveles de hipoxia o niveles de oxígeno un poquito más bajos de lo normal y un incremento de dióxido de carbono, de CO2, también un poquito más elevado lo habitual. Y en esta alteración en los gases lo que puede ocasionar es una alteración en coordinación. Y si yo tengo a un atleta con movimientos rápidos, con actividades que requieren mucha precisión de movimiento, si yo le altero un poquito de esta coordinación, si yo le altero, un poquito le doy cefalea, mareos, eso me puede conllevar a una lesión. Y muchas veces esta lesión puede ser un esguince de rodilla, en los cuales pues está una de las lesiones más temibles que vendría a ser la ruptura de un ligamento cruzado. Es por ello, explicando estos 3 puntos anteriores, que muchas ligas, como la Bundesliga, han iniciado sus campeonatos sin el uso de una mascarilla, ¿de acuerdo? Hay más mascarillas deportivas con filtro, ¿de acuerdo? Que se utilizan más para deportes cíclicos, no tanto para deportes con cambio de ritmo como vendría a ser el fútbol, vóley, básquet, ¿no? Y las pocas mascarillas que ahora se están elaborando para estos deportes con cambio de ritmo, como va a ser el caso de la Premier League, todavía están en proyecto, en prototipo. Por eso la planificación inicial de la fase 2 es con los atletas en grupos pequeños y sin el uso de la mascarilla. Sí con protector ocular, básicamente porque lo que no queremos es que el atleta se lleve las manos a los ojos, ¿no? Que es muy frecuente a veces para sacarse el sudor, para poder, a veces hasta por un mismo reflejo. Y también son grupos pequeños porque en el caso, Dios no lo quiera, que alguno de los atletas vire a positivo en sus pruebas rápidas o tenga algún síntoma, el aislamiento domiciliario sería para ese grupo pequeño, tanto para esos atletas como para su entrenador.
Nosotros recordamos, Correcto, doctor, doctor. Martín, un segundito, mira, nosotros recordamos eh, Perdona, César. al profesor Hervás cuando, antes de subir a la altura de Colombia, estaba entrenando con unas mascarillas especiales para la altura. Eh, ¿Ese tipo de mascarillas son las que se van a utilizar en esta segunda fase o las mascarillas convencionales que cualquier ciudadano está utilizando? ¿Es una mascarilla especial? ¿Qué características tendría esta mascarilla? Entendemos que la mascarilla, como usted lo afirma, se va a usar en la segunda fase, o perdón, no se va a usar en la segunda fase, sí en la primera fase, ¿correcto? La primera fase, no, exactamente. Lo que hay que tener en cuenta es que las mascarillas de entrenamiento, que vendrían a ser las que se utilizan para tratar de simular la altura, son precisamente las que se han asociado con este espacio muerto. Es por ello que se les estaba dejando de lado en la fase 2. Dentro de la fase 1 se ha planteado sí o bien dos estrategias que tenemos que van a ser utilizadas de acuerdo a eh, también a lo que sea más factible, ¿no? Porque debemos de tener en cuenta que julio está a la vuelta de la esquina y los envíos de estas mascarillas se están demorando alrededor de un mes aproximadamente. Entonces, va a ser o bien con mascarilla deportiva con filtro, porque lo que hay que tener en cuenta es que las mascarillas de entrenamiento convencionales no tienen el filtro de carbono, solamente limitan un poco el flujo, pero no son con filtro en sí. Entonces, no evitarían que precisamente las gotículas que contienen al virus se queden afuera, ¿no? O se queden en la mascarilla. O mascarillas con filtro, en el cual hay que cambiar el filtro por cada sesión de entrenamiento, o mascarillas quirúrgicas, digamos, las convencionales, pero con la salvedad de que se tienen que cambiar cada 15 minutos con las manos limpias. Entonces, por sesión de entrenamiento que dura aproximadamente entre 45 a 90 minutos, vamos a estar realizando el cambio continuo y aprovechamos esas pausas para hacer un periodo de desinfección de la zona también. Desinfección con los balones, desinfección de los ambientes, de los parantes, de los protectores, de toda esa zona. Y lo que hay que tener en cuenta es que no es solo cuestión de desinfectarlo, sino también de esperar el tiempo en el cual la sustancia desinfectante pueda actuar e inactivar al virus. Entonces, es por ello que hay algunos elementos, como los balones, por ejemplo, que se está incrementando su número, de tal forma que no puedan, se dé el tiempo de desinfectarlos y continuamente y no actúen de fomites, no actúen de transmisores del virus. Y en la primera etapa, como los entrenamientos son individuales, pues cada atleta va a tener su propio balón de inicio a fin, ¿no? Ese ya no lo va a compartir, pero igual la desinfección va a ser constante. Saludamos también al profesor Héctor Aburto, a Juan Norberto Barrera y también, por supuesto, él pregunta, Juan Norberto, ¿quiénes van a asumir los costos de las pruebas, doctor? Es una interrogante válida y oportuna. Exactamente. Bueno, lo bueno es que el IPD ha asignado un presupuesto para el tema de COVID-19, pero de todas formas, la federación está haciendo las gestiones respectivas con Tiris Lima Centro, que es la división de MINSA que involucra a la federación. Y también estamos en conversaciones con un laboratorio importante que pues también dentro de sus múltiples servicios está el desarrollo, o bueno, han desarrollado una prueba rápida de detección del COVID-19, ¿no? Entonces, eh, por el momento se están en conversaciones con respecto a las pruebas que tiene MINSA y también con otras entidades privadas que vendrían a ser, pues, algunos laboratorios. Ya algunas conversaciones están avanzadas, pero todavía no se tiene confirmado el que nos podría patrocinar con el tema de las pruebas, ¿no? Pero está
en proceso esta semana. Saludamos Doctor. también a Cicely Chalco Valdés desde la Liga de Voleibol de Satán en Quillabamba, a Ismael Segales, al amigo Octavio Machado desde Brasil, a Segura Butarra, y además también a Denise Cotrina, una gran amiga del voleibol, a la Liga de Chiclayo también otra vez, a Elsa Gafigurú, y por supuesto a Juan Norberto Barrera, y habla de las fases también. Ahora, es difícil a veces hacer una cuestión cronológica, Sí, doctor. Sí, dígame. Sí, definitivamente es complicado determinar las fases, pero nosotros estimamos que la fase 1 va a demorar 28 días aproximadamente. Y en ese tiempo, si iniciamos digamos, en julio, la fase 1, en agosto ya deberíamos pasar a la fase de grupos pequeños, a la fase 2. Otra pregunta que también nos hacen en redes es la diferencia entre SARS-CoV-2 y COVID-19. El SARS-CoV-2 es el virus en sí y la enfermedad que produce el virus es el COVID-19. Doctor, yo insisto con el tema de las fases. Hemos visto la fase 1, hemos visto la fase 2, y ahora explíquenos la fase 3. ¿En qué va a consistir la fase 3? Que obviamente viene ya en un mes, probablemente estamos hablando del mes de septiembre, por lo menos, o fines de septiembre, que se aplicaría ya esta fase 3, teniendo en cuenta los tiempos que lleva cada fase, ¿no? Entonces, explíquenos un poco en qué consiste la fase 3 y luego la fase 4, ya de una vez para poder redondear este tema. De acuerdo. En la fase 3 ya estamos elevando el número de los atletas. Las medidas en realidad son las mismas a la fase 2. La gran diferencia sí existe entre fase 1 y fase 2. Simplemente el cambio con la fase 3 es que ampliamos el número de atletas a 6 a 8 por grupo, ¿de acuerdo? Y ya en la fase 3 ya se está planificando que va a ir de la mano con el inicio de un torneo extraordinario, que vendría a ser el piloto para el inicio de las competencias, ¿no? Y obviamente, pues lo que debemos de tener en cuenta es que se tiene que actuar con mucha responsabilidad y coherencia con la curva epidemiológica, ¿ok? Porque ya cuando estamos planificando, pues, el inicio de la fase 3, que iría de la mano con las competencias, hay que tener en cuenta que la interacción es mucho mayor entre los atletas. Y la fase 4 ya vendría a ser en una fase en la cual ya no estamos en emergencia sanitaria, ya el riesgo de la infección por COVID ha disminuido casi en su totalidad y lo que se siguen son o bien volver a las condiciones normales en las cuales se jugaba el voleibol o seguir las disposiciones que el Estado nos dé, ¿no? Que nos deje. Correcto. Saludamos también a Rodríguez Ruiz desde Guayaquil, Ecuador. A Delfina Patricia Segarra Muñante pregunta ¿cuánto tiempo van a hacer evaluar los atletas? Cada 15 días. Después nos va a responder el doctor Erancén. A Fanny Jarufe Choque desde Arequipa, la Liga de Miraflores. Al amigo, un gran profesional en la Federación Peruana de Voleibol, Sisto Mendoza, dice que era necesaria esta entrevista, doctora Erancén. También a Rodríguez Ruiz, saludos para Pipo Vázquez y el profe Aparicio, dice el amigo Rodríguez Ruiz. Doctor, se ha hablado ya de los grupos, de los detalles, de las fases, sí, de los protocolos. Nos escucha y nos ve la familia del voleibol en general. El padre de familia, la mamá, los deportistas, los dirigentes, toda la familia del voleibol. ¿Por qué es fundamental la alimentación? Aprovechemos sus enseñanzas, su capacidad didáctica para que nos oriente, porque hemos hablado de muchos detalles. La alimentación del deportista es diferente a la de cualquier persona que hace una alimentación cotidiana. ¿Hay marcadas diferencias, doctor? Por supuesto, por supuesto. En el caso de un atleta, sobre todo de un voleibolista, estamos hablando de que
sus requerimientos nutricionales pues van a ser un poquito más elevados que el de la población general por el mismo gasto calórico que la actividad física involucra. Además, por hablar de un deporte en el cual se producen movimientos rápidos, nosotros necesitamos mucho, pues, el desarrollo de fuerza, ¿no? Y en ese sentido, digamos, el gramaje de proteínas por kilo de peso debe ser mayor. No debemos olvidar de que también el tema de ácidos grasos esenciales y vitaminas y minerales debe ser tomado en cuenta para que se tenga una buena inmunidad. Y sobre todo en deportistas en general, muchas veces pues se pretende que el deportista tenga una buena composición corporal, tenga un porcentaje de grasa bajo, pero en este proceso a veces se pueden ocasionar o llevar a cabo algunos errores que pueden hacer que el sistema inmunológico se vea comprometido. Por ejemplo, las dietas que son muy restrictivas o que inducen a una pérdida de peso muy acelerada, mayor a 1 kilo por semana, pues están asociados con niveles de inmunoglobulina A, que es un anticuerpo que nos defiende de infecciones respiratorias, bajos. Entonces, si yo pierdo peso rápidamente, lo más probable es de que, pues, pesque al mínimo, a la mínima exposición, una infección respiratoria, como podría ser la infección por COVID-19. Otro punto importante que también tiene que ver con nutrición, pero también tiene que ver con la salud mental, que muchas veces ahora se afecta por el tema de la cuarentena, ¿no? La cuarentena, si bien es cierto, sirve para contener la pandemia de COVID-19, tiene muchas implicancias a nivel de salud mental, a nivel de niveles de ansiedad, depresión, ¿no? Y también podría exacerbar los problemas de conducta alimentaria. Y los problemas de conducta alimentaria también se han visto asociados con un compromiso de la inmunidad. Aprovecho para enlazar tu pregunta con el tema de por qué hacemos que los entrenamientos en la fase 1 sean de baja y moderada intensidad. No solamente por el tema de la mascarilla, sino también porque los entrenamientos de alta intensidad y larga duración, que vendrían a estar con una intensidad muy alta, que en términos de entrenamiento es más del 80% del volumen de consumo de oxígeno o 80% de la frecuencia cardíaca, o sea, es a una intensidad alta. Y asociados a larga duración, más de 90 minutos, se han asociado a una ventana de oportunidad de infección, porque los leucocitos caen. Los leucocitos son células que nos defienden de las infecciones. Y como estas células caen, en las 3 horas posteriores de ese entrenamiento, el atleta se ve expuesto a poder pescar ahí una infección y hacer una enfermedad, ¿no? Entonces, sí, es muy importante esa pregunta y también para justificar, pues, cómo está elaborado el plan, ¿no? Doctor, sí, doctor, sería bueno enviar también un mensaje a la familia del voleibol, como dice Martín, porque muchos entrenadores en provincia, sobre todo, y vaya nuestro saludo a todas las ligas que conforman la federación, un abrazo enorme para todos ellos que hacen un tremendo esfuerzo para mantener todo lo que significa el aparato de la Federación Peruana de Voleibol. Decirles a ellos que obviamente tienen que tener paciencia porque esto es un proceso gradual, lento, que además se asocia, tenemos entendido, como usted lo ha explicado, a los niveles de contagio en general del país. O sea, una cosa va con la otra. Entonces, quizá un mensaje suyo, doctor, de paciencia, de tener, digamos, de esperar que la propia federación les indique en qué momento preciso ellos ya pueden también volver a entrenar, y no solamente los equipos, las selecciones, sino también los clubes, porque seguramente los clubes, pensamos en los clubes, en algunos clubes que están, no sé, pues en Chiclayo, en Arequipa, en distintas partes del país, están con esa inquietud de volver a pisar la cancha. ¿Qué mensaje les podría dar usted? ¿Cuándo podrían ellos de pronto empezar a entrenar y en qué momento de
de estos términos de tiempo de aquí hasta fin de año, por ejemplo? Por supuesto. En general, para la familia de vóley, lo que hay que hacer es un llamado a la tranquilidad y a la paciencia, ¿no? Sobre todo, hay una preocupación con respecto a qué categorías se entrenan. Como les mencioné, las categorías que van a entrenar son la juvenil y, bueno, y de mayores, más de 16 años. Con menores, por un tema de derechos y en realidad por seguridad de ellos, porque con un menor uno no puede tener la garantía de que también va a cumplir con el protocolo, eso por un lado, y por un tema legal tampoco no se puede, pues, exponerlo a un riesgo en sí, ¿no? No se pueden trabajar no se les puede exponer. Entonces, a las ligas y a los clubes, a los centros de entrenamiento de menores hay que pedirles que mucha paciencia, en realidad, porque imagínense, igual si así se les dé la aprobación, así se les dé la pauta de que inicien, ¿cuántos padres realmente enviarían a sus hijos a que puedan entrenar bajo el contexto actual? Yo creo que uno en realidad, ¿no? Entonces, o muy pocos. Entonces, en ese sentido, hay que tener paciencia. Hay que tener paciencia también porque los clubes digamos, en las zonas de provincia y también de las distintas zonas de Lima y los atletas que no son federados, eh, pues deben esperar el momento en el cual aproximadamente se va a iniciar con ellos el entrenamiento. Yo estimo que va a ser aproximadamente en el mes de agosto, ¿de acuerdo? Pero eso también va a depender de que su club pueda presentar su protocolo y que cumplan con lo que diga el protocolo, ¿no? Porque así como nosotros hemos presentado nuestro plan, estamos acondicionando el establecimiento y después DINADAP y DINASEF y NINSA van a hacer las respectivas auditorías para ver que cumplimos con todo en nuestro plan. La federación también va a tener que hacer los controles respectivos en cada uno de los clubes que deseen iniciar operaciones, porque no se trata de iniciar de cualquier forma y exponer a los atletas que practiquen el pole, a los distintos deportistas, ¿no? Entonces, primero vamos a iniciar nosotros con la mayor, digamos, con todas las medidas posibles, y nuestra experiencia también va a servir para que ellos puedan implementar el plan con mayor eficiencia, se podría decir, ¿no? Con mayor eficiencia. Entonces, hacer un llamado a la paciencia en general, ¿no? Que esperen en realidad una infección por COVID-19 realmente pues puede costar caro tanto para el atleta como para sus familias. Entonces, hay que ser conscientes de la situación real en la cual vivimos, que no son tiempos normales, no son tiempos convencionales, ¿no? Así es. Yo Martín. le Pero pondría también dar un yo le mensaje de pondría un esperanza al nombre, mismo tiempo. yo le pondría un nombre a esta entrevista. Claro. Aparte que usted es muy cauteloso, muy didáctico, doctor Adriancén, para lo que va a ser la reanudación del voleibol en nuestro país, es que esta entrevista le voy a poner un calificativo, un nombre. Esta es la entrevista de la Parece que esperanza. ha tenido ahí un Porque problema. Ahí está, ok. sí, 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 no, porque se decía doctor había congelado. Adriancén, esta entrevista, doctor Sí. Adriancén, amigo de Facebook de la Federación Peruana de Voleibol, es la entrevista, la charla de la esperanza, porque usted nos está abriendo como el camino dentro de las penumbras y el sol llega, pero ese sol no va a llegar de una manera abrupta. Esto es como un amanecer. Entonces, estamos aquí hablando de temas, ¿no? De temas graduales, paulatinos, pero de todas maneras queremos reinsertarnos, pero hay que dar los pasos seguros. Entonces, doctor, esta es la entrevista de la esperanza, esta es la entrevista esperada, esta es la charla de usted que nos da ciertas posibilidades de otra vez estar con el voleibol activo. Doctor, el voleibol es un deporte obviamente colectivo, el festejo, es un deporte solidario,
¿Cómo van a ser los festejos? ¿Cómo vamos a tener que acostumbrarnos cuando, como dice la presidenta de la Federación Peruana de Voleibol, la licenciada Pilar González, cuando estemos en la bola al aire, en la competencia, cómo nos tenemos que imaginar el voleibol ya en la actividad misma, doctor? Claro, lo que debe de tener en cuenta también la población, los clubes en general, es que desafortunadamente las primeras competencias van a tener que ser realizadas sin público, porque la situación lo amerita así. No podemos controlar distintos factores al mismo tiempo, sería algo muy riesgoso. Eh, pero ya habiendo pasado este piloto que vendría a ser el torneo extraordinario 2020, y ya teniendo esa experiencia sobre todo, ya podríamos plantearnos poder incrementar pequeños grupos de personas con mantenimiento de distancia social, ¿no? O sea, digo, ¿no? Ya comenzar con un público no al aforo, no a la capacidad a la cual estábamos acostumbrados. Y de repente las celebraciones y las conductas que nosotros normalmente a las cuales estábamos acostumbrados no van a poder ser las mismas, pero hay cosas que de repente sí, como algunos bailes, algunas arengas que van a seguir siendo las mismas. Y como les decía, realmente hay que dar un mensaje de esperanza porque esta situación es momentánea, es pasajera. No, la curva epidemiológica no siempre se va a quedar arriba, en algún momento va a bajar y vamos a poder volver a disfrutar del voleibol como nosotros lo conocemos. Estaba pensando yo, Martín, en el inicio siempre de un partido de voleibol, los deportistas se ponen frente a frente, se acercan y se van saludando al comienzo y al final de cada encuentro, obviamente con la red al medio. Por ahora, me imagino, ese saludo no se va a poder llevar a cabo, va a tener que variar seguramente. Pero como usted dice, esto es pasajero. Eh, Calculamos que durará el tiempo necesario hasta que esto baje, hasta que aparezca una cura, una vacuna, y luego el mundo vuelva a ser nuevamente normal, como lo hemos conocido siempre. Eh, Estamos contentos realmente por esta apreciación, doctor, y es eso, ¿no? Decirle al padre, decirle al deportista que la paciencia es vital en estos momentos y que tener o extremar las medidas de seguridad, de salubridad, creo que no es exagerar, ¿no? Somos testigos, la federación incluso ha perdido a unos importantes personajes, miembros que han trabajado con nosotros por esta enfermedad, de manera que no es una broma, esta enfermedad es fatal en algunos casos y hay que extremar esas medidas. Yo creo que estos protocolos, no solamente del voleibol, sino del deporte en general, pienso yo que está básicamente para proteger al deportista que de todas maneras en la sangre llevan esto, ¿no? Ellos desean nuevamente agarrar el balón y ponerse en forma. Creo que ha sido muy explicativo esto, Martín, esta intervención del doctor. Ya estamos ya en los 5 minutos finales de esta entrevista. No sé qué más que tengas que acotar, Martín, o alguna pregunta más para el doctor. No, usted sabe, doctor Adriansen, que la esencia de esta ventana periodística de comunicación con los miles de seguidores del Facebook de la Federación Peruana de Voleibol son los seguidores. Saludamos también a José María Llabres, ya ha saludado también, ha hecho la aclaración el doctor Adriansen que esto va a ser para las elecciones, para algunos clubes. Carlos Guamán, Club Claretiano desde Huancayo. Jacqueline Cervantes Velázquez, también nos saluda. Juan Norberto Barrera Guerra, Liga también de Chiclayo otra vez, gracias a la gente, a la señora Rina, una dinámica dirigente ahí del norte del país. Iván Salcedo también saluda. Vale Vega también está en la transmisión. Y a todos en general, a Martín Andrés Fernández, a todos, a Katy Kiki Soto. Habrá muchas lesiones, ya el doctor explicó el proceso. El amigo Pablo Quintana,
habla sobre las pruebas, ya el doctor explicó. A un detalle adicional que podría complementarnos el doctor es también lo que va a representar y ha hablado de las fases. Podemos hacer, doctor Ariansen, antes de terminar, un resumen corto, contundente y conciso para el público que se ha conectado un poco tarde de los protocolos sanitarios, la reanudación del voleibol en nuestro país. Doctor, lo escuchamos, por favor. Claro, la reanudación va a ser progresiva. Actualmente nos encontramos en la fase 0. En la fase 0 vamos a concientizar a los atletas y miembros del cuerpo técnico respecto a la situación actual y explicarles el plan, ¿no? La fase 1 tiene por objetivo la prevención de lesiones. Nos vamos a enfocar en ello porque somos conscientes de que esta paradeportiva pues incrementa el riesgo de las mismas lesiones y que en otros países en los cuales se ha reanudado los entrenamientos, pues lamentablemente han habido muchas lesiones. Entonces nuestro enfoque principal va a ser ese. En la fase 2 ya se trabaja a grupos pequeños y en la fase 3 ya se va ampliando el número de atletas. Para la fase 4 ya es prácticamente volver a la normalidad. Respecto al protocolo de competencias, este está en pendiente de aprobación y ahí ya se está contemplando al reinicio de las operaciones a niveles de clubes y también se está compartiendo un modelo, un esquema del protocolo. Correcto. Básicamente eso, y darles, esperanza de que y transmitirles que la federación está haciendo su mejor esfuerzo para que el voleibol vuelva, pero con la mayor seguridad del caso, ¿no? Con todas las medidas de bioseguridad que puedan haber. Perfecto, doctor Ariansen. También saludamos a Marcio Orbe, destacado profesional que trabaja con Gina Torrealba. Está en la transmisión también. Un saludo para Marcio, para Sonia Choque desde Arequipa, César Castillo desde Callao, Pablo Quintana también, al profesor Edwin Calizaya del club en Arequipa, a Carly Bardales. Todos tienen la esperanza. Vamos a terminar esta transmisión. Le voy a dar también ya la despedida oficial a César Pichotti, gerente de comunicaciones de la Federación Peruana de Voleibol. Les anunciamos que este viernes vamos a tener invitados extraordinarios. Estamos haciendo programas cada semana. 78 años de historia de la Federación Peruana de Voleibol. Gracias a todos por seguirnos en todo el Perú y el mundo. César Pichotti, usted póngale punto final a esta transmisión especial con el doctor César Ariansen, que nos ha ilustrado. Esta es la charla de la esperanza. Este es el ver el sol al día siguiente, después de la noche, el voleibol otra vez en acción, pero con cautela. César Pichotti, por favor, en la despedida y también con el doctor Ariansen. Bueno, simplemente agradecer al doctor su deferencia. Es una hora un poquito complicada esta, entre 1 y 2 de la tarde, pero es una hora también que nos permite estar con la familia y que se entere la familia también del voleibol de estos temas que han estado dentro de la conversación diaria. Yo creo que esta ilustrativa entrevista va a hacer que la gente esté más tranquila, que sepa lo que se está teniendo y que la federación está haciendo todo el esfuerzo necesario para que vuelvan a las canchas no solamente nuestros deportistas seleccionados, sino también en algún momento también los diferentes clubes y las diferentes ligas a nivel nacional. Doctor Ariansen, muchísimas gracias por este enlace. Vamos a estar molestándolo de repente también en el futuro. Martín, muchísimas gracias también desde Buenos Aires. Por supuesto. Y nos estamos viendo próximamente el día viernes con una gran sorpresa y 2 invitados de lujo, realmente. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Gracias, doctor. Sí. Muy buenas tardes. Sí, doctor. Gracias a ustedes por la invitación y gracias a toda la familia del vóley por conectarse. Gracias a ustedes por la invitación y gracias a toda la familia de voleibol por conectarse. El día de mañana vamos a estar en zona de ataque también con María Isabel Salas, explicando un poquito más respecto al tema. Y quiero aprovechar para mañana, martes a las 5 de la tarde, en zona de ataque. Y quiero aprovechar para invitar a
público a que quiera saber más acerca de este deporte, a buscarme en redes sociales como Medi Deportes. Pucha, el doctor es un trome, ¿eh? Gracias. El doctor es un El trome. doctor es un excelente marquetero, César, ¿ah? ¿Tú lo puedes Sí. pedir al escribo, por favor? Porque nos debemos a los seguidores, a Delfina Patricia Segarra Muñante, a José Jaime Alvarado desde Trujillo, a Juan Norberto Barrera también, a Rocío Huarcaya, un abrazo para Rocío, gracias por la explicación, doctor, a José Luis Vázquez Portocarrero, a Washington Ortiz, desde Mollendo, a la gente linda de Chiclayo otra vez, la Liga Digital, a Verónica Lizarzamuro, buenísimos los detalles, a Rodríguez Ruiz, y a todos en general. Muchas gracias, que Dios los bendiga, que estén muy bien. César, nos reencontramos el viernes, cuídense mucho. El viernes nos encontramos. Gracias. Buenas tardes, Perú y el mundo. Gracias también a la gente de Palcovid, a Roberto Carrasco y Yani Arana por el apoyo permanente, César. Hacia ellos también un abrazo a Cajamarca, querida. Muy amables.